Estamos en el lugar correcto, donde como una unidad, como un pueblo que en toda la tierra, ¿verdad? La iglesia del Señor se reúne. Y bueno, queremos seguir en esta presencia del Señor. Y le animamos que en esta hora que abra conmigo Deuteronomio capítulo 34, versículo 4. Estamos en la serie titulada Los atributos de Dios. Y dice Deuteronomio 34, 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad, y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Padre, te damos gracias. Te damos a ti el honor, la honra, y te damos, Señor, la gloria. Gracias por permitirnos podernos reunir, estar aquí, Señor, con luchas, con pruebas, con tribulaciones, pero tenemos un objetivo: eres tú. Y te damos gracias porque a pesar de todo obstáculo, tu Santo Espíritu que mora en nuestra vida nos da la paz, nos da la seguridad para seguir adorándote, Señor. Yo ruego en esta hora, Señor, que tu palabra nos esté levantando la fe, aumentando la fe, dándonos el ánimo, pero también que nos esté confrontando, Señor, porque solamente ella, tu palabra, tiene el poder para cambiarnos, también si nosotros queremos. Y hoy te damos, Señor, a ti el honor, y te decimos: Espíritu Santo, obra en nuestras vidas conforme el propósito de la palabra en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, continuamos con la serie Los atributos de Dios. Hoy estaremos viendo la parte número 7 y como tema le puse por nombre la inmutabilidad de Dios. Por ejemplo, el libro de Malaquías, especialmente en el capítulo 3, versículo 6, dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dice Malaquías, hablando de parte de Dios, o Dios hablando a través del profeta Malaquías, diciéndole al pueblo que a pesar de la infidelidad del pueblo, que a pesar que el pueblo había dejado a Dios por irse tras ídolos, Él lo cambiaba en su misericordia. Dios, con los hechos que Israel, el pueblo, estaba haciendo, era para consumirlos, para aniquilarlos. Pero más sin embargo, la inmutabilidad de Dios, que Él no cambia en sus decretos. Él dice que Él es amor y que siempre nos dará la oportunidad, nos dará siempre el tiempo y traernos al arrepentimiento. Pero también la misma Biblia habla que Dios en su paciencia también se agota, lo dice la Biblia. Y cuando la paciencia de Dios se agota, entonces Dios empieza a tratar con el pueblo. Y Dios en esta noche quiere compartirnos y animarnos sobre su inmutabilidad. Pero si vemos el contexto histórico de Malaquías, ¿cuándo fue escrito?
Esto fue escrito después del regreso de la esclavitud en Babilonia del pueblo del Señor. Ahora, para ese entonces, Israel, de acuerdo a la Biblia, había regresado a su tierra. Pero ¿sabes qué? La nación Israel vivía en una decadencia espiritual, vivía en corrupción sacerdotal, matrimonios mixtos, vivía en infidelidad, en injusticia social y sobre todo en un culto vacío, donde aparentaban solamente. Llegaban al santuario, pero con corrupción, con una decadencia espiritual. Eran infieles a Dios porque decían que amaban a Dios, decían que adoraban a Dios, pero eran infieles a Él porque realmente no creían en Él. Y había esa injusticia social y ese culto vacío, que es lo mismo que en estos tiempos, ¿verdad? En algunos sucede. Aparentamos que somos creyentes, nos aprendemos muy bien el hablar cristiano, pero realmente estamos vacíos. Pero la inmutabilidad de Dios sigue siendo fiel. En ese tiempo había una frustración nacional. O sea, todo el pueblo estaba frustrado. Ellos esperaban una restauración gloriosa. Pero ¿sabes qué había? Veían pobreza y veían problemas. Lo mismo sucede hoy. Anhelamos que en los creyentes haya una gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, pero ¿qué es lo que vemos? Problemas, pobreza espiritual, problemas en nuestras vidas. Pero más sin embargo, Dios es inmutable. Dios sigue siendo fiel. Pero llegará un día que la paciencia de Dios se va a acabar. Y Dios empezará ahora a tratar, pero no para destruirnos, sino para restaurarnos, para traernos a Él. Ahora, el propósito de Malaquías 3:6 es denunciar la infidelidad del pueblo y proclama que a pesar de todo esto, de la infidelidad, Dios permanece fiel en su pacto. Ahora, ¿en qué se basa la inmutabilidad de Dios? Se basa en su pacto. Dios es inmutable en su ser. Dios es inmutable en su carácter. Dios no cambia su carácter. Nosotros cambiamos. Somos humanos cambiantes. Pero las promesas de Dios y sus propósitos jamás cambian. Ahora, cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, estamos diciendo que Dios no cambia en su esencia. ¿Qué significa esto? Cuando decimos que Dios no cambia en su esencia. Estoy hablando de que Dios no aumenta ni disminuye en poder, en gloria, en conocimiento, en santidad. Él no puede mejorar ni tampoco empeorar. Él es lo que es. Él dijo: yo soy el que soy. Dios no cambia en su carácter. Su amor siempre es perfecto. Su justicia siempre es justa. Su misericordia siempre es misericordiosa. Dios es inmutable en su palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que Él dice, eso es lo que permanece.
En Él no hay variación. Dice Deuteronomio 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Todo lo que Dios se propone hacer, lo hace, lo cumple, pero no en el tiempo humano, en el tiempo que nosotros queremos, sino en su tiempo. Y lo que Él dijo es verdad. Lo que va a hacer, lo va a hacer, porque Él no miente. ¿Por qué no miente? Porque dice que Él no es hijo de hombre. Él no es un ser humano. Dios es espíritu. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Ahora, este versículo es una declaración de la naturaleza de Dios, que nos habla que Dios es inmutable y es veraz. Y la idea es que Dios no es como los seres humanos. ¿Cómo son los seres humanos? Somos mentirosos. Los seres humanos cambiamos de opinión, mas Dios es fiel en sus promesas y siempre cumple lo que Él dice. Dios no es un ser humano que pueda mentir o que pueda engañar. Dios es fiel a sus promesas y siempre Dios cumple lo que Él promete. Su palabra es segura y por lo tanto no puede fallar. Ahora, Dios no cambia. Y cuando hablamos que Dios no cambia, significa que Dios no altera su carácter. O sea, Dios no está de buena ahorita y está de mal al rato. Dios se mantiene en su carácter de santidad, de amor, de justicia. Cuando decimos que Dios no cambia, estamos hablando que Dios no modifica sus propósitos. Lo que dijo que será, eso será. Cuando decimos que Dios no cambia, estamos hablando de que Dios no revoca sus promesas, no las quita, no las está cambiando. Cuando decimos que Dios no cambia, decimos que Dios no evoluciona ni involuciona. Él es Dios. Esto nos dice que la acción de Dios es completa y es permanente, donde nos declara su estado eterno ante un pueblo inconstante. El pueblo ahorita camina, al rato ya no camina. El pueblo, aunque veía la gloria de Dios, veía la nube que los cubría de día, de noche una lumbrera los iluminaba. Y sobre todo, cuando se sentían acorralados por el ejército de Faraón, Dios abrió el mar rojo. Pero más sin embargo, siempre fue un pueblo inconstante. Ahora, ¿qué sucedería si Dios fuera cambiante? Hermanos, ya hubiésemos sido consumidos. Ya hubiésemos perecido. Ahora su justicia ya nos hubiera destruido por nuestros pecados. Ya no estuviéramos. Pero su misericordia permanece igual que en los días de Abraham, porque Él no cambia. Hermanos, la fidelidad de Dios, mire, es la que sostiene a un pueblo infiel. ¿Sí?
la fidelidad de Dios. Si Dios cambiara, ya no existiéramos. Su gracia permanece para siempre y el pacto sigue en pie. Mire lo que dice el Salmo 102, 27. Dice: pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. O sea, Dios no es como a veces lo pintan en los cuadros, un anciano ahí con muchas canas, ya viejito. No, Dios no envejece. Dice: porque tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Dios es eterno. Otra vez veníamos de la escuela con Kenanías y me preguntaba, dice, ¿por qué Dios cuando fue creado? Digo, Dios no fue creado. Dios no tiene principio ni tiene fin. Dice, pero ¿cómo está eso? Pues sí, también a mí se me fundió el fusible. Pero es la verdad. Dios no tiene principio ni tiene fin. Pero por eso dice, pero tú eres el mismo que siempre ha existido desde la eternidad, y tus años no se acabarán. Entonces, está diciendo que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no cambia, no se altera, ni se modifica. La inmutabilidad de Dios es una fuente de consuelo y esperanza para todos aquellos que creen en Él. ¿Cuántos creen en Él? Es para nosotros. Esta promesa, la inmutabilidad de Dios, es nuestra fuente de consuelo y esperanza. Hermanos, ¿qué sucedería? Hago la misma pregunta. ¿Qué sucedería si Dios cambiara? Mire, si Dios cambiara, la salvación sería incierta. Pero como Dios no cambia, la salvación en Cristo es segura. Por eso debemos estar fascinados, contentos, regocijándonos, porque la salvación en Cristo es una salvación segura. Dios es un Dios estable en los tiempos. Por ejemplo, hemos dicho que Dios no cambia. Cuando cambian los gobiernos, cambia la economía, cambian las situaciones, cambian los tiempos proféticos, así como las nuevas ideologías culturales. Pero Dios sigue siendo Dios. Él no cambia. ¿Por qué? Porque cada promesa de Dios tiene una base sólida. ¿Y cuál es? Es su inmutabilidad. Él no va a cambiar. Es más, Dios no se altera. Dios no altera su justicia por presión humana o que alguien lo presione. Dios, si tú no me das esto, a Dios no le vamos a torcer la mano para convencerlo que cambie. No. Dios quiere que descansemos permanentemente en Él, en un mundo inestable, donde las circunstancias cambian a cada rato, pero Él jamás cambia. ¿Por qué? Porque Dios es perpetuamente el mismo. Él no está sujeto a ningún cambio en su ser, ni en sus atributos, ni en sus determinaciones. Por lo tanto, Dios es comparado como una roca. Hace muchos años, recuerdo ahorita que estábamos haciendo el taller donde está mi hermano Santa Cruz, y estábamos emparejando el piso para echar ya el concreto, y asomaba en el piso una piedra, pues una piedra pequeña, y empezamos a escarbar, hermano. Entre más escarbar, se iba haciendo más ancha. Bueno, optamos por traer un trascabo, una máquina. ¿Sabe qué? Ni la máquina pudo sacar la roca.
Imagínense. Mire lo que dice Deuteronomio 32:4. Dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Dice que Dios es la roca, es la base sólida y segura de la fe. La obra de Dios es perfecta y sin defectos. Dios es justo y recto en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque Dios es verdadero y sin iniquidad. Ahora vamos a ver aspectos de la inmutabilidad de Dios. Primer lugar, Dios es inmutable en su esencia, su naturaleza y ser son infinitos. Por lo tanto, no está sujeto a cambio. Nunca hubo un momento en que no existiera. Y por lo tanto, nunca dejará un momento en que Él deje de existir. No, pues la mente finita ahí explota. En otras palabras, Dios no ha evolucionado, crecido ni mejorado. Todo lo que Él es hoy, lo ha sido y lo será. Dice Malaquías 3:6: Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, Dios no cambia, es inmutable y constante. Nos habla que la inmutabilidad de Dios es la base de la esperanza y la seguridad de todo creyente, que a pesar de la infidelidad de su pueblo, mire, Dios sigue siendo fiel y Él jamás cambia. Él no puede cambiar para ser mejor. ¿Por qué? Porque Él ya es perfecto. Siendo perfecto, no puede cambiar para peor. Él es perpetuamente igual. Solamente Él puede decir: yo soy el que soy. Éxodo 3:14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. En otras palabras, ¿para qué vamos a cuestionar a Dios? Dios es Dios. Dios no está influenciado por el tiempo. No hay arrugas en la frente de la eternidad. A ver, chequémonos nosotros cuántas arrugas tenemos. Estamos llenos de arrugas ya. Pero mire, dice que Dios no está influenciado por el tiempo. No hay arrugas en la frente de la eternidad. Por lo tanto, su poder nunca puede disminuir, ni su gloria se desvanece. En segundo lugar, Dios es inmutable en sus atributos, cualquiera que sean los atributos de Dios, antes de que el universo fuera creado. Son exactamente los mismos ahora y lo seguirán siendo por la eternidad. Su poder no ha disminuido. Su sabiduría está intacta. Hermanos, es tan imposible que los atributos de Dios cambien como lo es que la deidad pudiera ser deidad. En tercer lugar, Dios es inmutable en su consejo. Su voluntad nunca varía.
El propósito de Dios nunca se altera. El hombre cambia de opinión y revierte sus planes. Nada impide nuestra aniquilación, sino la voluntad y el poder de Dios. Por eso, mientras el propósito de Dios aún no se cumple en nuestras vidas, somos inmortales. Pero el día que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, desde ese momento Dios obrará con el pasaporte de la muerte para irnos con Él. Nadie puede sustentarse a sí mismo ni un solo momento. O sea, nadie puede alargar su vida por sí mismo. Dependemos completamente del Creador para cada aliento que respiramos. El Salmo 66:9 se lee así. Dice: Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. ¿Quién lo hace? Dios. Él nos da la vida. Si Dios cambiara como nosotros, si siquiera una cosa hoy y otra mañana, o si fuera controlado por el capricho, la pregunta es: ¿quién podría confiar en Él? Pero hermanos, alabado sea su glorioso nombre. ¿Por qué? Porque Él es siempre el mismo. Su propósito es fijo, su voluntad estable, su palabra segura. Por eso todos aquellos que confían en la palabra de Dios, está seguro, está segura. ¿Por qué? Porque esta es la roca donde podemos pararnos con una total seguridad. La permanencia del carácter de Dios garantiza el cumplimiento de sus propósitos. Por esta razón, el profeta Isaías dice, Isaías 54:10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Cuando habla que aunque los montes se moverán, los collados temblarán, ¿de qué está hablando? De problemas, de aflicciones, de situaciones adversas por ser fiel al Señor. Aunque haya este tipo de manifestación en nuestro caminar, dice el Señor que todos aquellos que caminan con Él, que son fieles a Dios, la misericordia de Dios jamás se apartará de ellos. Ni el pacto, dice, de su paz se va a quebrantar. Dios no romperá la promesa que nos ha dado a todos aquellos que confiamos en Él. ¿Por qué? Porque Él tiene misericordia de nosotros. Él es seguro. Por eso yo siempre animo aquí a la iglesia que permanezcamos firmes en el consejo de la palabra. Que no nos movamos por nuestros sentimientos. Yo tengo un dicho y una enseñanza que Dios me la ha dado por parte de mis mentores, pastores, que nunca debemos caer en los sentimientos humanos, porque eso es peligroso, sino la palabra de Dios tiene que ser nuestra lámpara, nuestra guía, que nos ilumina para hablar, para aconsejar y para vivir acorde a ella, la palabra. Por eso el salmista David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque la palabra es segura. Y quiero poner un ejemplo.
Por ejemplo, ¿cuántos conocen los faros? ¿Cuántos conocen el faro que hay aquí en la Quebrada, aquí en Acapulco? Todos los acapulqueños conocemos aquí. ¿Cuál es el propósito de que alguien puso ese faro ahí? Dirá, no, para que se vea bonito. Hace algunos ayeres de mi juventud, yo vivía en el fraccionamiento de Las Playas, en el Infonavit Flamingos, y en las noches nos subíamos hasta la azotea del edificio y veíamos cómo el faro, sin descansar, está trabajando. ¿Y sabes qué? La luz del faro nunca cambia de posición ni intensidad, es la misma. Ahora, el faro tiene un principal objetivo: guiar a la navegación para que no se vayan a salir de su ruta, porque ahí hay roca. Y es una señal. Y más cuando hay tormentas. Y el faro es puesto precisamente para las tormentas. Aunque el mar pueda estar agitado, los barcos moverse ya para voltearse, pero el faro permanece igual. Está guiando siempre. Ahora, la analogía aquí es que así es Dios en su inmutabilidad. Dios es nuestra luz y es nuestra dirección. Esto nos habla que la inmutabilidad de Dios no cambia en esencia, propósitos, ni promesas, como el faro. Por eso, hermanos, aunque la tormenta, aunque el mar esté embravecido, mire el faro, la inmutabilidad de Dios, la promesa de Dios. Mire el faro. Y el faro, que es la inmutabilidad de Dios, su palabra, que es eterna, no cambiará. Agárrese de esa palabra, del faro espiritual, y usted llegará al destino en el cual Dios lo ha llamado. Pero si deja de mirar el faro, el consejo de la palabra de Dios, y actuamos de acuerdo a nuestros sentimientos, le va a pasar lo de Titanic. La mayoría murieron. Ahora, estudiando todo sobre esto, algunos pensadores santos que caminaron con Dios, caminaron, conocieron, y que fueron piezas claves para de la separación a la verdad, de la mentira a la verdad. Por ejemplo, el pensador San Agustín dijo: Dios es inmutable porque es el ser mismo, sin principio ni fin. Tomás de Aquino dijo: Dios en acto puro, sin potencialidad, por lo tanto, no puede cambiar. Él no cambia. C.S. Lewis dijo: lo que Dios es, lo es eternamente. No puede ser de otro modo. Hablando de la inmutabilidad de Dios. Ahora, citando a algunos filósofos y escritores, por nombrar algunos, porque son muchos. Por ejemplo, Heráclito de Éfeso dijo: Dios es de día y de noche, invierno y verano, guerra y paz, abundancia y hambre,
La pregunta es, ¿cuál es la paradoja aquí? Es la siguiente. Está subrayando que su constancia en medio de opuestas cosas, Dios está ahí, porque Él no cambia. Otro filósofo, escritor, Voltaire, dijo: la razón me dice que Dios existe, pero también me dice que nunca podré saber lo que es. Esto refleja la trascendencia, inmutabilidad de Dios. No, pues, la mente se chamusca. Ahora otro, Jean de la Bruyère, un francés, dijo: la imposibilidad en que me encuentro de probar que Dios no existe, me prueba su existencia. Quiero dar la siguiente conclusión. ¿Por qué se destaca la inmutabilidad? Se destaca por su fidelidad, por esa razón. Por lo tanto, si Dios no cambia, entonces sus promesas son seguras. ¿Por qué sé que se destaca su inmutabilidad? Por su confianza. No tenemos temor porque estamos confiando en Él. Porque su amor y justicia permanecen para siempre. Dios no cambia. Entonces la inmutabilidad de Dios destaca su identidad. Su esencia no depende del tiempo ni de la circunstancia. La inmutabilidad de Dios es el ancla para nuestra vida. ¿Para qué sirve una ancla en un barco? Para que no se mueva, para que no se lo arrastren las corrientes de las aguas del océano. Entonces la inmutabilidad de Dios dice que es el ancla para nuestra vida como cristianos. Recuerde el faro en una tormenta. Decíamos que la luz de ese faro nunca cambia de posición ni intensidad. A veces el cristiano dice: Señor, quiero ver para saber que tú estás conmigo. No, Él está ahí contigo. Porque Él dijo: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aunque las olas puedan azotar, los vientos aullar, pero el faro sigue firme, guiando a todos los que buscan un puerto seguro. Diga conmigo: Dios es ese faro. Hermanos, su naturaleza inmutable ilumina y sostiene sin importar las circunstancias que nos puedan rodear. Quiero terminar con la siguiente reflexión. Imaginemos un sol, un reloj de sol. Yo recuerdo que hace muchos ayeres, cuando todavía yo era un niño, pues desde niño, pues, mi mamá nos enseñó a trabajar, íbamos al campo. Y como no teníamos reloj, ¿qué hacíamos para saber que ahora la comida? Nos parábamos. Y si la sombra, ya son las 12, hay que ir a comer. El reloj. Ok. La sombra se mueve con el sol. Si vamos caminando y el sol está, la sombra, si el sol está ahí, la sombra cambia. Pero el sol sigue siendo el mismo. El sol sigue estando arriba. Él permanece inmovible, marcando el tiempo sin alterarse. Bueno, así Dios es el sol espiritual. Nuestras vidas cambian. Las estaciones pasan, pero Él sigue siendo la misma luz y el mismo calor. La inmutabilidad de Dios es
la roca que sostiene nuestra fe, su amor y justicia, hermanos, nunca fallan. ¿Por qué? Porque Él nunca cambia. Ese es Dios. Entonces, ¿qué estás pasando? ¿Qué tribulación estás pasando? ¿Qué enfermedad estás pasando? Hermanos, la que sea. Estamos confiando en Dios, en que Él es fiel en sus promesas. Y que si, aunque aún siendo yo infiel con Él, no cambia. Él sigue en la promesa que Él nos ha dado, firme. Sigue fiel en el propósito que Él nos ha dado. Que Él no cambia y jamás cambiará. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor de la eternidad. Postramos nuestro corazón ante ti, Señor, con toda gratitud y toda reverencia. Y te damos gracias porque tú eres el alfa y la omega. No cambias. Tu amor, tu justicia, tu fidelidad y tu poder permanecen inmutables a través de los siglos. Señor, reconocemos que en medio de nuestras incertidumbres, tus promesas son el ancla segura de nuestras vidas. En las tormentas de la vida, tu luz sigue siendo la misma, Señor, sin sombra de variación. Corremos a ti y ayúdanos a confiar en tu constancia, a descansar, Señor, en tu palabra y a reflejar en nuestra vida esa estabilidad, Señor, que solo tú posees, Señor. Y que nuestro corazón se mantenga firme, aún, Señor, en la tribulación, aún en toda tempestad, sabiendo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Señor y Padre nuestro, fortalece nuestra fe para no dudar cuando todo a nuestro alrededor está cambiando. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que permanece inmutable por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén.